comenzamos con prismas rectos y oblicuos. Eso es lo que nos convoca. ¿Por qué vamos a hablar de prismas? ¿Por qué vamos a hablar de prismas? Porque los prismas, sepan ustedes que están formados por una traslación de una figura plana. Vale decir, si ustedes observan las figuras que están ahí, todas tienen dos bases. La de arriba, la de arriba y la de abajo. ¿Ya? Que estas caras son paralelas una a la otra. Están todos los puntos que usted pueda encontrar, están todos a la misma distancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Usted tiene la base y la traslada mediante un vector y forma un prisma. Los prismas se pueden clasificar en dos grandes tipos. En dos grandes clasificaciones se encuentran los prismas rectos, que son los que tienen sus caras perpendiculares, sus caras laterales, paralelas a las caras basales. Y los prismas oblicuos, que tienen sus caras basales paralelas, pero sus caras laterales no están en 90 grados con las caras basales. Eso quiere decir que está como achatado. ¿Ya? Eso es un prisma oblicuo. Según el tipo de base que tengan, se pueden definir un poco más preciso. Entonces, este prisma que dice aquí triangular, como es recto, como sus caras laterales son perpendiculares a la cara basal, entonces este prisma se llama prisma recto de base triangular. El siguiente se llama el celeste oscuro que aparece ahí, se llama prisma recto de base cuadrangular o de base cuadrada. O de base, puede ser base rectangular también. Ya, en este caso cuadrangular se refiere a cuadrado o puede ser un rectángulo. El siguiente se llama prisma recto de base pentagonal porque su base es un pentágono. Si pensáramos que este último, que es el hexagonal, es un prisma achatado, entonces se llamaría prisma oblicuo hexagonal. ¿Dudas, consultas, preguntas hasta ahí? Los prismas se generan por rotación. ¿Qué cree usted? Si hiciéramos girar una figura, ¿se podrá formar un prisma? ¿Puede participar el resto? ¿Se formará un prisma? No. ¿Por qué no? Porque la rotación nos permite, como va girando, la rotación nos permite solamente hacer o formar cuerpos redondos. Solamente cuerpos redondos. Ningún cuerpo que tenga una cara plana, ninguno puede ser formado por una rotación. ¿Ya? Vale decir que sea un lado, una cara plana, o sea, una cara circular o plana. ¿Ya? Esa es la diferencia. La rotación forma figuras, cuerpos redondos, como lo sería un cono, como lo sería un cilindro, como lo sería una copa, como lo sería esta taza en la que estoy tomando café. ¿Ya? Todos esos cuerpos serían, esto puede ser generado por rotación, ¿ya? Porque son cuerpos redondos. Pero no así los que tengan una cara plana. Entonces, continuemos. Hablando un poquito, recordando un poquito qué es un polígono. Un polígono es una figura que está formada por por tres o más puntos que forman una sola cara, ¿ya? Una sola cara
es un polígono? Cuando hablamos de polígono regular, ¿qué es lo que vamos a hablar y qué es en lo que nos vamos a enfocar? ¿Qué es un polígono regular? Un polígono regular es aquel polígono que tiene todos sus lados iguales. Si ustedes se fijan aquí, todos son polígonos regulares porque son todas sus caritas, todos sus lados son iguales. En este caso, en el hexagonal tenemos 6 lados, pero todos miden lo mismo. En el pentagonal tiene 5 lados todos iguales. En este lado, o sea, en este caso, no vamos, sí vamos a hablar de rectángulos, pero un polígono regular no sería un rectángulo, sería un cuadrado, porque tiene la definición de que todos sus lados son iguales. Un triángulo, no vamos a hablar de triángulos, no vamos a hablar de triángulos escalenos ni de triángulos isósceles. Vamos a hablar solamente de triángulos equiláteros, todos sus lados iguales, ¿ya? Solo equiláteros. Ya, ¿por qué? Les recuerdo esto, porque en el cálculo de volumen vamos a hablar o vamos a calcular volúmenes de prismas de bases regulares, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? El resto lo podemos dejar para otro momento. Vamos con lo siguiente entonces. El volumen de un prisma recto se calcula base por altura, pero esta base es el área basal por altura, ¿ya? Recuerden que cuando no hay ningún símbolo entre dos letras es una multiplicación, por eso es que yo me permito decir área basal por altura del prisma. Así se calcula el volumen del prisma recto. Eso lo vamos a pasar y nos vamos directamente a este ejercicio. Pero antes de eso, quiero hacerles una preguntita. ¿Se acuerdan qué es área para ustedes? ¿Qué es área? Chat o voz, chiquillos. Chat o voz me sirve. ¿Qué es área? ¿Cómo se puede definir el concepto de área? Les espero. ¿Qué es el concepto de área? Ya pues, ya pues. Vamos, vamos. ¿Qué es el área? Porque si no, voy a hablar en chino. Y les va a dar ataque surtido. ¿Qué es el área? El espacio. ¿Espacio de qué? David me dice, no me acuerdo, Miss. Ya. Habían dos conceptos que eran precisos para geometría. Área y perímetro. ¿Se acordará de qué es perímetro? El espacio, Roberto, yo podría decir que sí, ¿eh? Pero mi mente matemática no me lo permite, ¿ya? Porque sí, tal vez tiene algo de razón, pero no es un concepto preciso definir el área como espacio. Pero es que no sé cómo decirlo bien. Ok, no se preocupe, ahí yo le voy a decir bien qué es. ¿Qué es perímetro? Si no recuerda el área, ¿qué es el perímetro? ¿No? ¿No se acuerda tampoco? ¿Qué es perímetro? ¿Cuántas personas tengo aquí? Ya pues, Geraldi, mueva los deditos. Vamos, vamos. ¿Qué es perímetro? ¿Tampoco se acuerda? ¿No se acuerdan, chiquillos? Ay, mi Dios. Ya, googlean entonces.
La suma de los lados, dice Mical. Bien, Mical. 3 puntos buenos. El perímetro está definido como la suma de los lados, lo de afuera, las líneas que cubren lo de adentro. Bien, David, también se puede definir así. Lo de afuera, el contorno, a eso se refería, ¿cierto? Sí, al contorno, las líneas que cubren lo de adentro, ¿sí? Los que encierran, ¿cierto? Un espacio. Eso es perímetro. Y eso precisamente tiene relación con lo que habíamos dicho de polígono. El polígono encierra un espacio, ¿cierto?, entre una cantidad de puntos. Lo cierra y forma un polígono. Lo cierra y forma una figura que tiene área y tiene perímetro. Lo que está por fuera es perímetro. Lo que está por dentro es el área que dijo Roberto que era el espacio, ¿cierto? Pero el espacio, para nosotros los matemáticos, el espacio es el que ocupa un cuerpo. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia, ¿ya? El cuerpo ocupa un espacio, que en este caso, Roberto, usted podría, el espacio que ocupa un cuerpo ya se refiere más al volumen que a un área, ¿ya? Entonces, vamos resumiendo. El área es lo que ocupa un cuerpo, una figura plana, lo que está por dentro de la figura plana. Lo que está por fuera, que es el contorno que dijo David, es el perímetro. ¿Ya? ¿Clarito como el agua? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No? Ya. Si no me dicen, chiquillos, yo paso nomás. No, Miss, ya, ok. Ya, me imagino que al resto también le quedó claro. Seguimos avanzando, clarito como el agua, fantástico, fantabuloso, mágico, full. Ya, fantástico. Continuemos entonces. ¿Por qué les hago esas preguntas? Porque aquí nos hablan de altas cositas, dice, calcula el volumen de las siguientes figuras y su base es un octágono regular. ¿Ya? Y ahí empezamos a ver muchos conceptos. Pero primero me voy a cambiar, antes de explicarles cómo se calcula eso, voy a cambiar un poquito mi pantalla y les voy a decir que voy a presentar mi pantalla completa. Ya no lo voy a ver, chiquillos, porque me voy a cambiar de pantalla, evidentemente. Me voy a cambiar a esta pantalla. ¿Por qué esta pantalla? Porque esta pantalla me va a permitir explicarles cabalmente de qué se trata y cómo se calcula esto. Y aparte de eso, les voy a presentar una linda calculadora aquí. A ver, no. Entonces, aquí voy a modificar mi calculadora. Y ahí sí que sí. Entonces, ya, ¿ven esa pantalla, cierto? Háblenme por voz porque ya no los veo. ¿Se ve esa pantalla, chiquillitos? ¿Se ve? Yo no la veo. ¿No lo ve? Ya, a ver. Voy a ir a ver qué pasa con esto. Sí, ahí sí. Y ahora se ve rara. Ya. Parece como si se hubiese pegado, pero no se pegó. Se ve infinito, Miss. Sí, ya. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Como estaba presentando mi pantalla, la pantalla, ya, ahí sí. Entonces, definimos área, que es lo que está por dentro de una figura plana, y definimos el perímetro, que el perímetro es el contorno de esa figura, que es la suma de todos los lados de esa figura, como dijo Mical. ¿Ya? El volumen es el espacio que ocupa este cuerpo dentro de un espacio imaginario que tenemos nosotros. ¿Ya?
Entonces, ¿qué espacio ocupa este cuerpo? Que es distinto de la capacidad. ¿Ya? Después, ¿o tienen alguna duda ahí? ¿Por qué el volumen es distinto de la capacidad? ¿Por qué me permito eso? ¿Por qué me permito decir que el volumen es distinto de la capacidad? Porque podríamos pensar en una botella, por ejemplo, en una botella de bebida. El volumen es distinto de la capacidad que tiene esa botella. ¿Por qué? ¿No? ¿No hay ideas? ¿Se fueron a repasar las neuronas? Aló, toc toc. ¿Hay gente en casa? ¿De la Tierra llamando a la Luna? Me pone nerviosa esto de no escucharlos y no verlos. Ya. ¿Por qué es distinto? Porque si yo pienso en una botella que sea muy gruesa, entonces mi volumen va a cambiar. Probablemente el espacio, dos botellas iguales, que una sea de plástico muy delgadito, su capacidad va a ser mayor que una que ocupe el mismo volumen, pero que tenga el plástico muy, muy grueso, va a caer menos bebida dentro de esa botella que tiene el plástico muy grueso. A eso me refiero. ¿Ya? Por eso volumen es distinto de capacidad. No confundir, ¿ya? Entonces, vamos con esto. La fórmula decía que para calcular el volumen teníamos que calcular, o tenemos la fórmula que dice volumen, tenemos la fórmula de volumen que es igual al área basal por altura de este prisma. Ahora, si ustedes miran esta figura, ¿cuánto vale la altura? Vos, por favor, vos. ¿Cuál es la altura? ¿Será 2,41? ¿Será 2? ¿O será 4? ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura? Centímetros. ¿Cuánto? 4. 4. Fantástico, Mical. Eso es. 4 centímetros. ¿Ah? 4. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos reemplazando esta fórmula. Volumen es igual al área basal por altura, que es 4. ¿Y cuál es el área basal? Ahí cagó en mi cabeza. ¿Por qué? Porque el área basal implica calcular el área de esta sección, ¿ya? Que es el área basal. Usted puede calcular esta área o esta área, que son exactamente iguales. Cualquiera de las dos que calcule va a ser lo mismo. Pero ahora, ¿cómo calculo el área de este octágono regular? ¿Se acuerda? ¿No? Le explico. Le explico. Ya, mire. El área de un triángulo, partamos de lo más básico, el área de un triángulo es igual base por altura dividido en 2, ¿ya? Esto es una ayuda de memoria solamente. El área de un cuadrado o rectángulo,
de un cuadrado o de un rectángulo es igual a base por altura. El área de un cuadrado o de un rectángulo, que es lo mismo, base por altura. Y nos lanzamos con los polígonos regulares. Recuerden que los polígonos regulares, todos sus lados son iguales. Y aquí, en un polígono regular, que podría ser el más básico, un pentágono regular, lo simpático de esta figura, es que tenemos un centro y de ese centro salen solo distancias iguales y dividen a este pentágono regular en 5 triángulos exactamente iguales. Debido a todas las cosas que han averiguado de estas figuras planas, aparece un concepto muy simpático que se llama apotema, que es la distancia de ese centro a uno de sus lados medios del lado medio. ¿Ya? Aparece así, y ese concepto se llama apotema. ¿Ya? Ese es un concepto que parte desde la mitad de uno de los lados hasta el centro de esa figura regular, de ese polígono regular. Eso se llama apotema. ¿Ya? Ahora, esta apotema cumple un rol fundamental a la hora de calcular volúmenes porque el concepto de área de polígono regular es el área de un polígono regular cualquiera es igual a apotema, que la vamos a llamar A, se multiplica apotema por, ¿qué le pasó? Esto se pega de repente, chiquillos. Pero la volveremos a hacer funcionar, a ver. Ya, entonces se calcula apotema por perímetro dividido en 2. Y eso, para todos los polígonos regulares se calcula de la misma forma. Apotema por perímetro dividido en 2. Esa es la fórmula para calcular cualquier área de un polígono regular, cualquiera. ¿Ya? Entonces, ahí volvió a mi pantalla. Dice que es el área de un polígono cualquiera es apotema por perímetro dividido en 2. Esta es la fórmula para calcular. Entonces, apotema. ¿Me podrán decir cuál es la apotema de aquí, de esta figura? Vos, por favor. ¿Cuánto vale? ¿Será 4? ¿Será 2? ¿Será 2,41? ¿Cuál de los tres? Ah, no, pueden ser 2 solamente. 2,41 centímetros. Gracias, Micael. Exacto, 2,41. Eso es apotema. Gracias. Eso mide la apotema, 2,41. Ahora, el perímetro de esta figura, octógono. ¿Cuánto mide el perímetro? Si uno de los lados mide 2 centímetros, ¿cuánto mide el perímetro? Calcule. Son mentes veloces. ¿Cuánto es el perímetro de esa figura? ¿Cuánto es? ¿No?
Ya, el perímetro de esa figura es la suma de todos los lados. ¿Cuántos lados tiene esta figura? Si es un octágono, tiene 8 lados. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados exactamente. Como es la suma de todos los lados, tengo 8 lados de 2 centímetros, entonces el perímetro es ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántos centímetros de perímetro? 16 centímetros. 16 centímetros. Exacto. Bien, David, igual, pero no. Ahí sí. Ya, 16 centímetros de perímetro. Entonces calculemos esta área de este polígono regular que sería el área basal. Vamos, calculemos. ¿Cuánto es? Lo vamos a calcular en rojo. Voy a correr mi calculadora para acá y voy a calcular aquí mi área. Mi área basal, que sería B, es igual apotema, que es 2,41, por el perímetro, que es 16, dividido en 2. Dedito a la calculadora, yo tengo mi calculadora aquí, entonces digo 2,41 por 16 es igual dividido en 2. Y eso es 19,28. El área basal entonces es 19,28. Tomo este número y lo reemplazo en la fórmula. Ahora que ya calculé mi área basal. 19,28. Y ahora tengo mi fórmula completa. No me falta nada para poder calcular. Oh, mi Dios. Voy a volver a escribir eso. Esto es cosa de internet, pero bueno, hay que tenerle paciencia, ya. Entonces habíamos dicho que el área basal es 19,28, lo multiplico por la altura, que ya me imagino que lo tienen listo, por 4, y eso es, por 4, es igual 77,12. ¿12 qué? Estábamos midiendo todo en centímetros y como tenemos 3 dimensiones, centímetros cúbicos. Esa es la respuesta. Veamos si coincide porque también la profe se puede equivocar. Mire, qué fantástico. Ya, eso es. Clarito como el agua, ¿dudas, consultas, preguntas? ¿Dudas, consultas, preguntas? Top, top. Miss, ahora serás Mical, ahora será la vocera del grupo. Ajá. Sí, parece que la Miss no me escucha. A veces, no. Ya. Sí, porque parece que tenemos mala conexión, pero sí pueden ir poniendo sus respuestas aquí y alguien les puede ir diciendo. Me parece fantástico. Ya. ¿Clarito como el agua entonces? ¿Dudas, consultas, preguntas? No me dice Geraldi. Seguimos avanzando entonces. Ya. Entonces, vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ir a otra. Ah, pero sí les puedo presentar así nomás ya. Os les dejé de compartir. Presentar ahora una pantalla completa. Tu pantalla completa. Ahí. Eso, compartir. Entonces, aquí nos vamos a la presentación. Y ya vimos el volumen de un prisma recto y ahora vamos al prisma oblicuo. El prisma oblicuo, fíjense en la fórmula, se calcula área basal por altura. Oh, mi Dios, ¿me habré equivocado? No, no me equivoqué. Se calcula así. Se calcula así, ¿por qué? Porque hay un principio que se llama principio de Cavalieri. Este señor dijo que si yo tengo un prisma achatado, lo único que tengo que verificar es que si yo miro o corto este prisma en cualquier parte de forma paralela a la base,
Y si esa área es exactamente igual a cualquiera de las áreas basales, entonces puedo aplicar este principio y puedo decir que lo único que debo hacer es calcular el área basal y multiplicarla por la altura. ¿Ya? Eso dice este principio y esto nos hace decir o nos permite decir que el volumen de un prisma oblicuo se calcula de esta misma forma. ¿Ya? Entonces, finalmente, por este señor que averiguó eso, investigó eso, nosotros podemos decir que el volumen de un prisma oblicuo se calcula exactamente de la misma forma que el volumen de un prisma recto. Entonces sigamos avanzando, porque no hay mucho que decir aquí, parece. Ya, ese lo vimos. Y vamos con el ejemplo número 2, rapidito, veloz, como un rayo. ¿Y dónde está mi pantalla? Para compartir con ustedes. Aquí. Entonces me muevo para acá. Okay. Pero con calma lo podemos lograr. Aquí está. Mi ejemplo número 2. Mi ejemplo número 2 dice, ¿alguien que me pueda leer, por favor? Amablemente. La vocera del curso. Aló. Toc toc. ¿Alguien que quiera leer amablemente? ¿No? Oh. Me voy a deprimir. Me voy a deprimir. Ya leo. Ya. ¿Me escucha bien o no? Sí, perfecto. Sí, sí la escucho. Sí la escucho. ¿No me escucha? Voy. Bueno, pensé que no me escuchaba. Sí, sí la escucho. Ya, ahora voy a leer. Una pieza de acero tiene forma de prisma oblicuo de base pentagonal. Metros cúbicos de acero se requiere para elaborar 1000 unidades. Ya, gracias, Mical. Entonces, aquí en este ejercicio debemos calcular, ¿cierto?, el volumen de esta figura, de esta pieza de acero, que tiene base pentagonal. ¿Qué significa que tenga base pentagonal? Porque ahí me sangra mi cerebro. ¿Qué significa que tenga base pentagonal? Que es un pentágono, es. ¿Me podrá decir alguien? A ver, ¿qué me dice? Un pentágono. Un pentágono tiene 5 lados. ¿Ya? Eso es un pentágono. Como es regular, todos los lados de ese pentágono son iguales. Ya. Entonces, es un prisma oblicuo, pero se calcula de la misma forma anterior. ¿Cuántos centímetros cúbicos de acero se requieren para elaborar 1000 unidades? Entonces, ojo con esto, dice cuántos centímetros cúbicos necesito para elaborar 1000 unidades. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer primero? Calcular el volumen de un prisma y luego multiplicarlo por 1000 porque son 1000 unidades. Entonces calculamos la primera unidad, que es área basal por altura. Vamos rapidito, en 8 minutos estamos, en 3-4 minutos estamos listos. Pero atentis, ya. Entonces tengo volumen es igual a área basal por altura del prisma. Volumen es igual a área, lo dejamos para después, y la altura es 0,38 decímetros. Ah, y aquí me matan, porque dice centímetros. Y aquí me hablan de decímetros. Ya, pero yo le voy a explicar porque yo sé que a usted se le olvidan las cositas a veces. ¿Cómo se calcula esto?
La transformación de decímetros a centímetros, a milímetros, todas esas cositas, parte del metro. Un metro es igual a, ¿cuántos centímetros? 100 centímetros. Y si pensamos en un metro, ¿cuántos milímetros tenemos? Milímetros. ¿Cuántos milímetros tenemos en un metro? 1000 milímetros. 1000 milímetros. Ah. 100 centímetros. ¿Cuántos decímetros tenemos en un metro? Decímetros. 10 decímetros. Ah, ya. Entonces, cuando vemos esta transformación, esta igualdad, entonces eso nos permite decir que 100 centímetros es igual a 10 decímetros. ¿Y en qué medida estábamos? Estábamos en decímetros. Ya, bien. Entonces podemos decir de esto que todas estas medidas son iguales. 100 centímetros igual a 1000 milímetros, 100 centímetros igual a 10 decímetros y así todo el resto. Entonces, si tenemos decímetros y queremos transformar a centímetros, veamos cuántos centímetros son un decímetro. Un centímetro, o a ver, 10 decímetros es igual a 100 centímetros. Entonces, si yo hago una igualdad aquí, digo, le quito uno de la derecha, uno a la izquierda y me queda un decímetro es igual a 10 centímetros. Entonces, con esto, yo puedo decir que 0,38 decímetros lo multiplico por 10 y voy a obtener centímetros. Dedito a la calculadora y digo 0,38 por 10. Y eso es 3,8. Entonces, esto es 3,8 centímetros. ¿Cómo? ¿Podría volver a explicar un poquito más rápido? Es que tuve que salir. Ya, ok. Ok, Mical, ok. Voy. Para hacer las transformaciones de unidades, porque aquí nos piden centímetros cúbicos y tenemos decímetros, tenemos milímetros y tenemos centímetros. Esta está ok, no necesitamos hacer nada, pero aquí, ay mi Dios, tenemos que sí o sí transformarlos a centímetros. Entonces, para hacer la transformación es muy sencillo. Siempre pensamos en el metro. Un metro es igual a 100 centímetros. Centímetros quiere decir 100. 100 centímetros en un metro. En un metro, ¿cuántos milímetros tenemos? 1000 milímetros. 1000 milímetros. En un metro, ¿cuántos nos falta? Decímetros. ¿Cuántos decímetros tenemos si es decímetros? 10 decímetros. Esto nos permite decir que tenemos igualdades. 100 centímetros igual a 1000 milímetros igual a 10 decímetros. Todas estas cositas son iguales. Entonces, nos permite decir que 10 decímetros son igual a 100 centímetros. Ya sea calculando mediante una ecuación o por propiedades, elimino un 0 de la izquierda, un 0 de la derecha, y eso nos dice que un decímetro es igual a 10 centímetros.
Entonces, tenemos que 0,38 decímetros lo multiplicamos por 10 y tenemos los centímetros. Eso indica que 0,38 decímetros es igual a 3,8 centímetros. Y veamos los milímetros ahora. Hacemos la igualdad de igual y decimos que 1000 milímetros, 1000 milímetros es igual a 100 centímetros. Entonces hacemos la división 1, 2, 1, 2. Y nos queda que 10 milímetros son igual a 1 centímetro. Entonces, cada 10 milímetros tenemos 1 centímetro. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, 10,1 milímetros dividido en 10 y obtenemos los centímetros. ¿Sí? Entonces tenemos 10,3 dividido en 10 y eso nos da 1,03 centímetros. Entonces esto es 1,03 centímetros. ¿Ya? Y ahora calculamos todo el resto. Termino con esto y están en libertad de acción. Base, área basal. Área basal dijimos apotema, que es 1,03 multiplicado por el perímetro de esta figura, que es 1,5 por 5. Dedito a la calculadora, 1,5 por 5, y eso es igual a 7,5. Ese es el perímetro dividido en 2, que eso es el área basal. Dedito a la calculadora, decimos 7,5 multiplicado por 1,03 es igual dividido en 2, y eso es igual ohmios. Ojalá no haya metido mal los deditos, ¿eh? 3,86 aproximado. ¿Ya? Entonces, ese es el área basal. Área basal aproximado 3,86 multiplicado por altura, que es 3,8. Multiplicamos 3,86 multiplicado por 3,8. ¿Dónde lo usa? 3,86 por 3,8, y eso es igual a 14,667 aprox. Unidad de medida, centímetros cúbicos. Pero esta es una unidad. Esto se multiplica por 1000 y tenemos los centímetros cúbicos de que se necesitan para elaborar 1000 unidades de este pentágono. Entonces lo multiplicamos por 1000 y eso es igual a 14.664. Entonces lo que se necesita es 14.668 centímetros cúbicos de este material para hacer esta pieza. ¿Clarito como el agua? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No? No, Miss, todo clarito. Ya, fantástico. Y me pasé por 3 minutos. Ya, espero, chiquillos, les haya servido esta clase. Espero que les haya gustado. Espero no haya sido muy aburrido. Y cualquier cosita, me dicen aquí algo. ¿Cómo quedó el ánimo ahora? Ya, chiquillitos, libertad de acción.
Les quiero, les adoro. Espero volver a verlos pronto. Libertad de acción.